actividad eléctrica del corazón, nada. Y se cierran simplemente por la fuerza de la sangre, ¿ya? Entonces, en el electrocardiograma, como no hay electricidad, ah, aquí, ¿ya? ¿Qué es lo más, qué es lo que se podría ver en las valvulopatías? Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Eso es lo que se puede ver. No sé si les mostré en mis diapositivas de la anterior clase. Igual eso nomás era lo que se decía en el electrocardiograma en cuanto a valvulopatías. O sea, no vamos a ver nada relacionado con las válvulas. ¿Por qué? Porque no tienen electricidad. ¿Pero qué sí tiene electricidad? El ventrículo izquierdo. Y como, por ejemplo, en la estenosis aórtica, eh, a ver, ¿cómo les explico esto? En shock hemos hablado de precarga y poscarga, ¿no ven? ¿Cómo lo hemos explicado? ¿Cómo, para entendernos, hemos dicho? La precarga es la sangre que llega al corazón y la poscarga es la sangre que sale del corazón o la fuerza que el corazón tiene que ejercer para sacar la sangre del corazón, ¿no ven? Vamos a quedarnos con esa segunda definición de la poscarga, la fuerza que el corazón tiene que vencer. Si mi válvula aórtica está cerrada, el corazón va a tener que ejercer una mayor fuerza para tratar de abrirla, para tratar de que toda la sangre salga por esa válvula cerrada. Por lo tanto, la poscarga va a aumentar. Y el corazón es un músculo como cualquier otro, ¿ok? Entonces, ¿qué va a tratar de hacer? Hace fuerza y dice, no pasa nada, no lo logro, voy a tener que crecer y se va a hipertrofiar, ¿ok? Va a crecerse, hipertrofia, ¿ok? Pero ¿cómo se va a hipertrofiar? Va a crecer como cerrando su luz, ¿ok? A ver, voy a tratar de dibujarlo aquí. Aquí tenemos nuestro ventrículo izquierdo, ¿no ve? Entonces va a crecer hacia adentro, por así decirlo, ¿ya? Todito esto se va a volver músculo, miocardiocito. ¿Para qué? Para volverse más fuerte. Por lo tanto, uno que va a disminuir el volumen que va a poder cargarse y esa hipertrofia es lo que nosotros vamos a poder ver en el electrocardiograma, ¿ok? ¿Qué más podemos ver? Bueno, ahí las causas. Ya, fiebre reumática, eso en todo lado preguntan, hasta en laboratorio clínico. Válvula aórtica bicúspide, por ejemplo, en vez de que sea 3, va a ser 2 nomás, va a estar más, es una malformación ya eso, ¿me entienden? En lugar de tener 3 válvulas, solo 2. Y bueno, ¿cómo se lo trata? Con cirugía. Esta es una válvula mecánica, una válvula artificial, que, ¿qué es lo que va a hacer? Como las de la cañería en este caso, ¿ok? Este anillo plomo que ven acá va a ser ese tope que yo dibujé en la cañería y esto no es su boca, son las dos válvulas, ¿ok? Esto sería como una válvula mitral o bicúspide. Tiene sus dos válvulas que se van a abrir con la salida si es una estenosis aórtica, el ventrículo va a empujar la sangre por acá y con esa fuerza las válvulas se abren. Pero ¿qué es lo que va a pasar? Cuando se relaje el ventrículo, la sangre de la aorta va a empezar a retornar, va a tratar de empujar las válvulas de esta válvula mecánica y van a chocar contra su tope. Por lo tanto, no se va a abrir, no va a pasar nada, no va a tener ninguna insuficiencia. ¿Ok? De la fisiopatología, no, por ejemplo aquí, hipertrofia concéntrica. Si esto les encanta, preguntar a mí, me han preguntado en el examen de auxiliatura esto. ¿Qué tipo de hipertrofia sufre el ventrículo izquierdo en una estenosis aórtica? Tiene que vencer la fuerza y va a crecer hacia adentro, o sea, como cerrando la luz, ¿me entienden? Y eso es la hipertrofia concéntrica, ¿ya? Ahí la excéntrica, que no sé si está en las diapos, vamos a ver si está, ¿ya? ¿Qué más de aquí?
Bueno, creo que no sé si el doctor Ocio les dio la teórica de este tema, porque el doctor Ocio lo explica muy bonito este tema, ¿ya? Si mi sangre, si mi válvula aórtica está cerrada, ¿ya? ¿Qué significa? Tarde o temprano, uno, va a llegar poca sangre a la aorta, ¿no ve? Eso ya se sabe. Pero, ¿cómo lo explicaba el doctor Ocio? Supongamos que en la válvula, digo, en el ventrículo izquierdo, se cargó con 70 ml de sangre, ¿ok? Y, y todos esos 70 ml los tiene que botar hacia la aorta, los tiene que hacer circular por el organismo, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Mi válvula aórtica está cerrada. Por lo tanto, supongamos que de los 70 ml que ha botado el ventrículo izquierdo, solo 50 han logrado pasar la válvula aórtica, ¿ok? ¿Qué significa eso? Si ha botado 70 y solo han pasado 50, significa que en el ventrículo izquierdo se han quedado 20 ml, ¿ok? Y el ventrículo no estaba preparado para eso y tampoco tiene boca para decirle a la aurícula, oye, que tengo 20 aquí de sobra, no me mandes otra vez 70. Significa que en el siguiente ciclo cardíaco, otra vez el ventrículo se va a llenar con 70 ml, pero tienen, se han quedado esos 20, ¿verdad? Adentro, entonces se van a sumar. Por lo tanto, en el siguiente ciclo cardíaco, el ventrículo izquierdo va a estar lleno con 90 ml, ¿ya? Y en el siguiente con 110 se va a ir llenando, ¿me entienden? Eso es, el- le decía el primer paso, creo, si no me equivoco, el doctor Ocio, o la primera estación, ¿ya? Primer paso o primera estación de la estenosis aórtica. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro ventrículo izquierdo se sigue llenando, ¿no ven? ¿Hasta qué punto? Hasta que esta sangre va a comenzar a pasar hacia la aurícula, por así decirlo, ¿ya? Entonces la aurícula va a comenzar a sobrecargarse también. Supongamos que la aurícula llegaba con, pues igual sus 70 que le pasa al ventrículo izquierdo, ¿no? Está cargada con sus 70 normal. Pero de paso, como ya no hay espacio en el ventrículo, la próxima vez que intenta pasarle sangre al ventrículo, solo pasan igual, los 50 pongamos, y se queda con 20. La aurícula estamos hablando ahora. Por lo tanto, la aurícula en el siguiente, que le va a llegar la sangre de las venas pulmonares, igualmente le llegarán sus 70 ml, van a sumarse a los 20 que ya están allá adentro, ¿ya? Entonces se va a sobrecargar, por así decirlo. Se sobrecarga el ventrículo. Como la sangre ya no entra en el ventrículo, ¿dónde se va a tener que sobrecargar? En la aurícula. ¿Qué va a pasar cuando la aurícula tampoco ya tenga espacio para más sangre? Va a empezar a pasar por las venas pulmonares. Va a llegar al pulmón. Y como el pulmón, o sea, va a llegar hasta los capilares del pulmón, ¿entienden? Y ahí le va a dar su edema pulmonar. ¿Por qué? Porque ahí, por las fuerzas de Starling, tenemos nuestro capilar chiquitito, que no hay ningún problema, pero que cada vez hay más sangre. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho le está botando igual por el tronco pulmonar su sangre normal que debería recibir, y de paso la aurícula ya no está recibiendo más sangre. Entonces está acumulando en el capilar. Y el capilar no tiene la misma compliance, como le dicen, no se puede distender como la aurícula, y en vez de, no va a poder aguantar la sangre, por así decirlo, ¿me entienden? No va a poder almacenarla, no va a poder hacer nada. ¿Qué va a pasar? Por un aumento de la presión introstática, va a haber edema, extravasación y tu edema pulmonar, ¿ya? Eh, y bueno, el doctor Ocio continúa con esto, ¿ya? Una vez que aumentó la presión en tu pulmón, en tus capilares pulmonares, va a continuar, va a aumentar la presión en el tronco pulmonar. ¿Por qué? Porque el ventrículo derecho está botando su sangre normal al tronco pulmonar, pero el tronco pulmonar ya no tiene a dónde botar porque los capilares ya están llenos de sangre que la aurícula izquierda no ha podido recibir. Por lo tanto, va a haber hipertensión en el tronco pulmonar.
Y si hay hipertensión retrocopulmonar, ¿qué significa? Que el ventrículo derecho va a tener que hacer mayor fuerza para tratar de sacar toda la sangre, para tratar de pasarle su sangre al tronco pulmonar. ¿Qué es lo que va a pasar? En algún punto ya no va a poder. Y la sangre del tronco pulmonar, digo, la sangre del ventrículo derecho se va a empezar a acumular igual que esto. Supongamos que tenía que botar sus 70 ml, pero como el tronco pulmonar ya está completamente congestionado, solo entran 50. ¿Qué va a pasar? 20 ml se van a quedar en el ventrículo derecho, pero la aurícula derecha igualmente le va a pasar sus 70 otra vez, por lo tanto la siguiente va a tener 90. Y continúa, se va a empezar a llenar también el ventrículo derecho. ¿Hasta qué punto? Hasta que ya no aguante más. El ventrículo derecho, como es mucho más delgadito, se puede dilatar, ¿ya? Entonces sí va a aguantar mucho más, pero en algún punto tampoco, ya no va a poder aguantar más. ¿Qué va a pasar? Va a empezar a pasarle la sangre a la aurícula derecha. El problema a la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha igual le tiene que pasar sus 70 ml. ¿Qué va a pasar? Como no hay espacio en la aurícula derecha, solo pasan 50. Por lo tanto, 20 ml se van a quedar en la aurícula derecha. Pero las venas cavas le van a seguir pasando toda la sangre normal, por lo tanto le va a pasar sus 70 ml más sus 20 ml que se han quedado, 90. Y así va a ir aumentando la congestión ahora en la aurícula derecha. ¿Hasta qué punto? Hasta que las venas cavas ya no puedan pasarle la sangre a la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha ya está llena. ¿Ya? Entonces, si me han seguido, saben, hay una congestión, ¿ok? Una congestión total. La sangre ya no pasa por ningún lado. ¿Por qué? Porque aquí están bloqueando, aquí están los masistas, está la copa aquí en la estenosis aórtica, en la válvula aórtica están bloqueando. Que no deja pasar aquí, que no deja pasar aquí, 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 no deja pasar aquí en las cavas, ¿ok? ¿Y la sangre a dónde va a ir? Bueno, aquí pueden, aquí ya fuiste, por ejemplo. La, la, la cava superior, drena de las yugulares, ¿no ven? Entonces aquí van a ver ese signo que es que la yugular está eh, hinchada, por así decirlo, está llena de sangre. ¿Por qué? Porque normalmente las yugulares están planas, pero como ya no hay espacio, las yugulares están quedando con la sangre. Entonces como que se inflan, ¿ok? Y por abajo la vena cava, la vena cava inferior, ¿de dónde sale? Del hígado, ¿no ve? Entonces el hígado también ya va a estar totalmente lleno de sangre. Hay un signo, no me acuerdo cómo se llama, si aprietas el hígado del paciente, vas a ver que la yugular se va a distender, porque aprietas el hígado como si lo exprimieras, por así decirlo, y vas a botar la sangre. Debería llegar a la aurícula izquierda y de ahí al ventrículo, llegó a la aurícula derecha y de ahí al ventrículo derecho. Pero ¿qué es lo que pasa? Como está todo congestionado, se va a ir hacia arriba, hacia la cava superior, y va a inflar los yugulares, por así decirlo, ¿ok? No sé si el doctor Ocio les haya dado su teórica, si no, sí o sí, esto tendrían que saberlo, ¿ya? Lo dice con pasos y todo, pero este es el principio, ¿ya? Todo el corazón, o sea, sistémicamente va a verse afectado nuestro paciente, no es solo que la válvula se bloqueó y listo, ¿ya? Y exactamente lo mismo, por si acaso, exactamente lo mismo va a pasar en una insuficiencia aórtica, ¿ok? ¿Por qué? En lugar de que esté bloqueada nuestra válvula aórtica, ¿qué es lo que va a pasar? Va a permitir el retorno de la sangre de la aorta al ventrículo izquierdo. Entonces es exactamente lo mismo. Supongamos que nuestro ventrículo tiene que botar 70 ml. Los bota, la válvula aórtica es insuficiente, no se cierra. ¿Ok? Por lo tanto, no tiene ningún problema el ventrículo. No se, no tiene ningún problema, no hay ningún bloqueo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa? Bota la sangre por la aorta, todo bien, pero como la válvula aórtica no se cierra, la sangre va a volver, ¿ya? Entonces supongamos que 50 ml han pasado el callado aórtico y han ido a la circulación. Y 20 ml están retornando por la aorta, ¿ya? En sentido retrógrado, ¿ya? Y como la válvula aórtica no se cierra, como es insuficiente, esos 20 ml vuelven a caer al ventrículo izquierdo. Y tenemos exactamente lo mismo.
En el siguiente ciclo cardíaco, mi ventrículo izquierdo tiene que botar los 70 que siempre tenía que botar, más los 20 que acaban de que acaba de volver porque la válvula aórtica ha sido insuficiente. Entonces, nuevamente tiene que botar 90. Y así continúa. Y es exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué es lo que va a cambiar acá? Es lo que le decía, en vez de hipertrofia concéntrica, va a ser hipertrofia excéntrica. ¿Por qué? Hemos dicho que la hipertrofia concéntrica se hace porque el ventrículo izquierdo tiene que vencer, tiene que hacer mucha fuerza para reventar, para superar la estenosis de la aorta. En este caso va a haber una hipertrofia excéntrica. ¿Por qué? Porque el ventrículo está recibiendo mucha sangre. Entonces sí se va a hipertrofiar, pero no va a bloquear su luz, ¿ok? Su luz va a continuar siendo la misma, ¿ya? Con eso ya lo tenemos. Sí, eso es. Bueno, por ejemplo, aquí, a ver, voy a borrar todo, porque aquí dice un soplo de eyección creciente, decreciente. ¿Cómo era esto? Era el mesosistólico, ¿no ve? Sístole, diástole, creciente, decreciente, ¿ya? Bueno, la irradiación, que yo creo que más que nada para semio les va a servir. Se dice que los soplos se van a irradiar hacia donde va la sangre, ¿ya? Por eso es que aquí dice que se va a irradiar hacia la clavícula derecha, por ejemplo, o a ambas arterias coronarias. ¿Por qué? En la estenosis aórtica, o sea, en la aorta, la estenosis aórtica, problema en la aorta. ¿Hacia dónde va la sangre en la aorta? ¿No ve? Pasa por el callado y se divide, ¿no ve? Ver a las carótidas, a la subclavia. Eso es lo que vamos a escuchar, ¿ya? Los soplos se irradian hacia donde va la sangre. Con eso quédense. Y ya si saben anatomía, lo tienen al toque esto, ¿ya? Los pulsos, sí, también. Si hay una estenosis aórtica, ¿qué significa? Que hay poca sangre está pasando por la válvula aórtica. Por lo tanto, mis pulsos, que los pulsos, ¿qué son? El paso de la sangre, ¿no ven? Por mis arterias. Va a ser baja, de baja amplitud. Poquito va a pasar. Chiquitito. ¿Ya? Este nombre yo nunca lo he escuchado, pero traten de aprendérselo porque el doctor lo puso en su diapositiva. Pulso parvus et tardus. Eh, Síncope, angina y disnea. La tríada SAT. ¿Por qué? Síncope, como pérdida de conciencia. Ya con eso nos quedaremos. Como que te mareas, te pierdes la conciencia. ¿Por qué? Porque mi válvula aórtica está cerrada, por lo tanto no llega sangre, no pasa sangre del corazón a la aorta. La aorta va a pasar a las carótidas, hemos dicho, ¿no ve? Las carótidas van a irrigar el cerebro, ¿no ve? Si no hay sangre en mi cerebro, me desmayo, me mareo, todas esas cosas. Por eso 5. Angina, porque hemos dicho angina en el anterior tema, ¿no ve? ¿Por qué? La sangre apenas está pasando por la aorta. Uno, no va a poder, hay poca sangre que retorne para pasar a las venas coronarias, a las arterias coronarias, perdón. Y 2, porque el ventrículo se está hipertrofiando, ¿ya? Y disnea por lo que les expliqué, el edema pulmonar, ¿no? La congestión. Edema pulmonar, todos. A ver, este datito más, la estenosis aórtica congénita es asintomática hasta los 20 años. ¿Por qué ocurre? Por envejecimiento. Se te calcifica con los años normalmente, ya no es que por tomar Coca-Cola o no hacer ejercicio, se te calcifica, ¿ya? ¿Dónde se te van a calcificar? Aquí, en las uniones, en los límites, ¿ya? Es el centro, sí va a seguir abierto, por eso que siguen vivas las personas, porque sí pasa algo de sangre por acá. Pero en estos límites ya se empieza a calcificar, como que se unen, y por eso es que hay la estenosis aórtica, ¿ya? O puede ser por problemas de nacimiento, como
la válvula bicúspide, que ahí lo tienen, ¿ya? La bicúspide, una válvula aórtica debe ser tricúspide, aquí la tienen bicúspide. O por infecciones, la fiebre reumática, que ya les dije clarísimo, les van a preguntar eso alguna vez. Y aquí más datitos de estenosis aórtica. Es la de mayor frecuencia y solo el 2% es por malformaciones congénitas. ¿De cuáles malformaciones congénitas estamos hablando? De la válvula bicuspidia. Entonces esto es más que nada para historia clínica, ¿no ven? Cuando, bueno, ya han debido ver, cuando estén avanzando el tema de valvulopatías, por ejemplo, en semio o semiología del corazón, les van a preguntar ya en la anamnesis, en la afiliación, ¿por qué es importante la edad? Y ahí ustedes tienen que responder. Porque aumenta la frecuencia en mayores de 65 años, por ejemplo. ¿Ya? Y bueno, aquí te dice, fibrosis y calcificación se va a dar en la fibrosis y calcificación se va a dar, o sea, es una enfermedad progresiva, se va a dar primero la obstrucción. La estenosis aórtica es una obstrucción, ¿no ve? Por lo tanto, va a aumentar la poscarga del ventrículo izquierdo. Hemos dicho que la poscarga es la fuerza que el ventrículo izquierdo tiene que vencer. Como hay una obstrucción, tiene que ser más fuerza el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se va a hipertrofiar el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Y bueno, aquí pasa la insuficiencia cardíaca, que es todo lo que les expliqué, ¿no? Del doctor Ocio con sus pasos. En que el corazón ya no es capaz de hacer circular la sangre, todo está congestionado. ¿Ya? El normal de esta válvula debería ser 4 centímetros cuadrados, ¿ya? De 3 a 4 centímetros cuadrados. ¿Cómo va a estar una estenosis aórtica? Menos a 1 centímetro cuadrado. ¿Ok? O sea, el circulito, el orificio es más pequeño de lo que debería estar. Estenosis aórtica. ¿Ya? La causa más frecuente, la fiebre reumática, otra vez. El tratamiento es quirúrgico. ¿Cómo? Con esa válvula mecánica que les mostré antes. ¿Ya? Del dibujito. Un soplo sistólico. ¿Por qué? Porque en la sístole el ventrículo izquierdo se contrae tratando de botar toda la sangre hacia la aorta, pero la aorta está cerrada, por lo tanto la sangre choca contra las válvulas, contra las valvas de la válvula aorta que está completamente cerrada y eso nos va a causar la turbulencia que se va a escuchar en el soplo. Irradiado al cuello. ¿Por qué? Porque hacia ahí va la sangre. ¿No habíamos dicho? ¿Hacia dónde se irradian los soplos? Hacia dónde va la sangre. En la válvula aórtica, ¿hacia dónde tendría que ir la sangre? Hacia las carótidas. Síntomas, angina, ya hemos dicho, ¿por qué? Porque no pasa sangre suficiente el, para que el corazón se nutra, te va a dar angina si haces esfuerzo, ¿no ven? Síncope, ya hemos hablado, porque no le llega sangre al cerebro, insuficiencia cardíaca congestiva, es lo que les expliqué, insuficiencia cardíaca y que está todo congestionado, insuficiencia cardíaca congestiva. Creo que lo vamos a ver más adelante, ese tema, creo que sí, ¿ya? Y estos años que dice es cuánto tiempo vas a vivir. Si ya tienes angina de esfuerzo, vives 5 años. Si ya tienes síncope, en 3 años te mueres. Si tienes insuficiencia cardíaca congestiva, llegas hasta los 2 años. ¿Ok? Aquí es lo que les acabo de decir. Eh, Sobre vida de 5 años, ¿no? Angina de esfuerzo, tiene 5 años de vida. Síncope, 3 años. Insuficiencia cardíaca, 2 años. ¿Ya? Bueno, y aquí tienen las explicaciones que el doctor dio. Angina de esfuerzo, aumento del consumo del oxígeno. ¿Por qué? Porque el ventrículo se ha hipertrofiado y disminuye el diámetro valvular, por lo tanto la sangre no va a pasar y va a aumentar la poscarga. ¿No veamos? ¿Por qué? Porque el ventrículo tiene que ejercer más fuerza para superar ese bloqueo, esa estenosis aórtica. El síncope, ¿por qué? Por la estenosis de la válvula aórtica. ¿Por qué? Porque disminuye el gasto cardíaco y disminuye el flujo hacia el cerebro. ¿Ok? Si el cerebro no tiene perfusión, si al cerebro no le llega sangre, te desmayas, te da mareos. ¿Ok? Insuficiencia cardíaca, y aquí dice sinónimo de gravedad, ¿no? Pues que solo sobrevive hasta los 2 años. Aumenta la presión diastólica final del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Por eso que les decía, tiene 70 ml que tiene que botar, más los 20 que ya tenía, que no ha podido pasar, ¿no? Por la válvula. Entonces va a aumentar la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Ya va a tener presión relajado, ¿ok? Por lo tanto, se tiene que hipertrofiar y por tanto existe aumento de la presión retrógrada porque ya.
Aumento de la presión retrógrada. Retrógrada hacia atrás, ¿no ve? Entonces el ventrículo izquierdo va a pasar a la aurícula. Todo lo que les expliqué va a aumentar la presión retrógrada hacia todo lado. Bueno, hacia los lados de hacia atrás. ¿Ya? Entonces es lo mismo que el doctor Osteo dijo en su teórica. Aumento de la presión retrógrada que va a vencer a la válvula mitral, que va a pasar a la aurícula izquierda, y esto es lo que lo que nos va a causar la disnea. ¿Por qué? Porque una vez que pasa a la aurícula izquierda, va a pasar a las venas pulmonares, lo que va a pasar al pulmón, edema pulmonar, disnea. ¿Ya? Bueno, la siguiente valvulopatía que vamos a ver, insuficiencia aórtica. Congénita. ¿Por qué? Igualmente por una válvula bicúspide, o puede ser adquirida, endocarditis, fiebre reumática, lupus eritematoso sistémico, aneurismas de la aorta. Si la aorta se distiende, si esta pared de la aorta se distiende, mi válvula se va a quedar más alejada, por así decirlo, ¿no? Ya no se va a poder cerrar, como si estiráramos la válvula, ¿ya? Estiramos la aorta, la hacemos más con un diámetro mayor, por lo tanto, estas válvulas todas chiquititas ya no se van a poder, ya no van a poder tocarse y cerrarse. Síntomas. Bueno, la fascia mitral, característica que fija, la van a ver en, en semio. Disnea, bueno, che, che. Ya. Disnea, hemoptisis, arritmias, edemas, endocarditis, tendencia a infección endocárdica. La fascia mitral, la ronquera, fija, bueno, si les preguntan, va a ser por compresión del nervio laringio superior, ¿ya? Chasquidos de apertura, retumbido diastólico S1 fuerte, S2 desdoblado. Esto, a ver, S1 fuerte es un loop fuerte, ¿no? O sea, no es un loop tube normal, es un loop más fuerte, ¿ya? S2 desdoblado es como primero se va a escuchar, bueno, S2, ruido 2, el loop sabemos que es de la válvula aorta y de la válvula, digo, sí, de la válvula aorta y de la válvula pulmonar. Desdoblado significa que vamos a escuchar primero una válvula y después la otra. Sería como loop, dup, dup, loop, dup, dup. Eso significa desdoblado, ¿ok? Porque en un ruido, en un S2 normal, escuchamos loop, dup, como que ambas se cierran y se abren al mismo tiempo, ¿ok? En en el desdoblado, primero escucharíamos una, luego otra, ¿ok? Frecuente en mujeres, fiebre reumática igual, prolapso valvular, ¿no? Si las válvulas se doblan hacia el otro lado, por ejemplo, ya no se van a poder cerrar. Y aquí dice, por la sintomatología, disneizante, disnea, hemoptisis y embolizante. Página EMBOLS. Fisiopatología de la insuficiencia aórtica. Nuestra válvula aórtica no se cierra, ¿ok? Por lo tanto, la sangre de la aorta, que estaba aquí en la aorta, se va a regurgitar hacia el ventrículo izquierdo, ¿ok? Esta regurgitación, ¿qué va a causar? Que va a disminuir la presión en la aorta. ¿Por qué? Porque la sangre que debería estar aquí vuelve al ventrículo izquierdo. Va a disminuir la presión, ¿ya? Pero sí va a aumentar la presión del pulso. ¿Por qué? Porque la aorta va a tratar de como contraerse más, por así decirlo, para que la sangre no retorne, ¿ya? La aorta va a tratar de contraerse más para que pueda botar toda la sangre, por así decirlo. Ya no sé si me dejo entender. Por eso va a haber un aumento del pulso. Ya, eso es lo que pasa con la regurgitación. ¿Qué más va a pasar? Va a aumentar el volumen sistólico, ¿no ven? Volumen telesistólico y telediastólico.
va a aumentar el volumen sistólico. ¿Por qué? Porque la sangre está volviendo, ¿no ven? La sangre de la aorta vuelve al ventrículo, aumenta. El volumen diastólico, y como esa sangre no se da de ningún otro lado, también aumenta el volumen sistólico. ¿Ok? Aumenta el volumen sistólico, aumenta la precarga. ¿Qué quiere decir? La sangre que bota el corazón, porque ya hemos dicho, si botaba 70 y les devuelven 20, al siguiente va a tener que botar 90. Aumenta, ¿ya? Aquí está, hipertrofia ventricular excéntrica en este caso. No es concéntrica como en el otro. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna fuerza que vencer el ventrículo izquierdo, pero sí tiene que recibir mucha más sangre. Por eso es una hipertrofia ventricular excéntrica, ¿ya? ¿Qué va a causar? Cardiomegalia, el corazón va a crecer, ¿ya? Y aquí está un dato interesante. Si el corazón crece, va a haber una disminución de la perfusión coronaria, ¿ya? Eh, el corazón está más grande, uno va a necesitar mayor flujo, más sangre, ¿no? Pues más grande, más células, ¿ok? Y porque la presión arterial diastólica va a disminuir, por lo tanto la sangre de las coronarias va a tener menos presión, ¿ya? Menor flujo coronario, como dice. Bueno, aquí ya también para diferenciar si es una insuficiencia cardíaca aguda o es crónica. Si es aguda, o sea, recién ha pasado, el miocardio no se ha adaptado, ¿ok? Por lo tanto, hay alta presión retrógrada. Lo mismo que les he explicado todo, ¿ya? La presión retrógrada, ¿no ve? Que la aurícula izquierda está llena, por lo tanto va a tener que pasar el ventrículo izquierdo está lleno, va a tener que pasar a la aurícula izquierda, va a pasar a las venas pulmonares, al capilar pulmonar y va a continuar, ¿no ve? Y por eso aquí dice que te va a dar un edema de pulmón. Y en la insuficiencia cardíaca crónica, el miocardio se ha adaptado, se ha hecho más grande, la hipertrofia excéntrica, ¿ya? Y te va a dar una insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque ese ventrículo tan grande ya no, ya no puede hacer lo mismo que si un corazón normal, ¿entienden? Por eso tienes tu insuficiencia cardíaca. Bueno, eso nomás era de insuficiencia aórtica. Estenosis mitral, lo mismo, pero en la válvula mitral, ¿ok? No sé si alcanzan a leer. Definición: obstrucción del flujo de sangre que pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Lo que les he explicado desde la primera diapo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la válvula mitral se ha estenosado, se ha estrechado su luz. ¿Ok? Y aquí está otra vez los pasos que explicó el doctor Ocio, ¿no? Obstrucción de la válvula mitral, se obstruye. O sea, un bloqueo aquí. ¿Qué va a pasar? La aurícula izquierda va a no va a poder sacar los 70 ml que tenía que sacar. Solo saca 50. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la aurícula mitral se han quedado 20. Pero de las venas pulmonares van a volver a venir sus 70 normales. Por lo tanto, el siguiente latido cardíaco va a tener que sacar 90. Pero como no puede sacar 90, se va a quedar, pongámosle, con 70. Por lo tanto, la siguiente va a llegar a otros 70 y va a tener 120, va a aumentar. ¿Ok? Por eso aquí dice congestión. Y bueno, pulmonar dice, se ha saltado hasta esta parte, directamente esa sangre que se quedaba atascada en la aurícula izquierda va a terminar impidiendo el paso de la sangre de las venas pulmonares, lo que va a causar una congestión en los capilares pulmonares, congestión pulmonar, hipertensión pulmonar, por lo mismo, mucha sangre en el pulmón, hipertensión, y sobrecarga. Finalmente se sobrecarga y falla el ventrículo derecho, ¿no? Ya hemos explicado todo eso, cae el ventrículo derecho, aurícula derecha, cavas. Etiología igualmente es la clasificación, fiebre reumática y enfermedades. Esto dice insuficiencia, hemos visto estenosis. Aquí está. Eh, ya, sigamos hablando de la estenosis mitral. Igualmente aquí dice por la fiebre reumática. Inflamación, inflaman, causa daño en el tejido y el quinto paso en inflamación, reparación, cicatrización. Pero esta cicatrización va a causar que se adhieran las valvas. ¿Ok? Eso o que esté calcificado. Listo. Bueno, va a ser asintomática, ¿no ve? Porque igualmente va a seguir saliendo la sangre, aunque no a la misma cantidad, ¿no ve? Hasta que disminuye el tamaño de la válvula y ahí te va a dar dificultad para respirar por el edema pulmonar.
el edema que va a causar por todo lado, ¿no ves? Si la cava ya no puede recibir sangre, se te va a quedar la sangre atascada en tus pies, ¿no ves? Por ejemplo, hemoptisis, diagnósticos, ecocardiograma, auscultación. O sea, con el eco, como una ecografía, ¿ves? Y ahí ves que tu válvula mitral no deja pasar la sangre con normalidad. Y auscultación, ¿por qué? Porque si escuchas el soplo, ya vas a saber si es estenosis y si lo escuchas en el foco mitral, ¿verdad? En, ¿Cómo tendríamos que escuchar este soplo en la auscultación? Tienes que escuchar en el foco mitral, ¿no? Quinto espacio intercostal, línea medio clavicular. Si es estenosis, ¿qué significa? Que la sangre está pasando, que la turbulencia se genera cuando la sangre pasa de la aorta, digo, de la aurícula al ventrículo. ¿En qué momento pasa la sangre de la aurícula al ventrículo? Cuando el ventrículo está relajado. Por lo tanto, va a pasar en diástole. Entonces, si yo escucho un soplo en el foco mitral diastólico, estoy hablando de una estenosis mitral. Tratamiento, bueno, diuréticos. ¿Por qué? Porque si todo está congestionado, tenemos que disminuir el volumen, la volemia de tu cuerpo, ¿no ve? Anticoagulantes, porque si todo está congestionado, se va a coagular tu sangre y en cualquier momento te da una embolia y te mueres. Entonces, para eso los anticoagulantes. Beta bloqueadores, quirúrgico, creo que hay ahora unos tratamientos, solo así con pastillas, pero que yo sepa, sí solo es quirúrgico el tratamiento. Por ejemplo, aquí en esta imagen, están metiendo con este catéter por la cava, por la pierna, le hacen un cortecito en su pierna para llegar a las venas de la pierna, pasan todo y llegan a la válvula que está dañada. Aquí lo que están haciendo dice con balón, ¿ok? ¿Por qué? No es que van a cambiar la válvula, nada. Simplemente llegan con el catéter hasta la válvula que está toda cerrada y lo que van a hacer es inflar este balón. Lo inflan. ¿Para qué? Para abrir como a la fuerza esa válvula, ¿ok? A la fuerza la abren. ¿Va a causar alguna insuficiencia mitral que la hayan abierto a la fuerza? Probablemente no, porque esta válvula, ¿qué es lo que tiene para evitar la regurgitación? Tiene las cuerdas tendinosas, ¿no ve? Entonces esas cuerdas no están siendo afectadas porque el balón se abre. Entonces las cuerdas igualmente van a impedir que la válvula se abra en sentido retrógrado, causando una insuficiencia. Entonces, con eso lo curan, ¿ya? Fisiopatología de reflujo mitral. Creo que primero tendríamos que habernos visto estenosis, ahora esto. Insuficiencia mitral. ¿Qué significa insuficiencia mitral? O regurgitación mitral, o insuficiencia de la válvula mitral, o incompetencia mitral, en la que la válvula no se cierra bien. ¿Qué hace? Que la sangre del ventrículo izquierdo va a volver a la aurícula izquierda. Tenemos los síntomas: disnea, edema, no puede hacer ejercicio. Finalmente te mueres. ¿Por qué? Porque si la sangre va a tu aurícula en lugar de tu aorta, te mueres, no tienes sangre en tu cuerpo. Tenemos diferentes etiologías, el mixoma, eso sí es algo importante. Puede ser que se haya degenerado, isquemia de los músculos papilares. ¿Por qué? Porque los músculos papilares son los que evitan justamente una insuficiencia mitral, ¿ok? Contrayéndose, evitando, jalando las cuerdas tendinosas. Digamos que esta cosita de aquí es un músculo papilar. Y aquí está la arteria coronaria, ¿no ve? Que está irrigando todo esto y ¡pum! Justo en síndrome isquémico que hemos visto, causa una isquemia. Y se nos muere nuestro músculo papilar. No es solo que tenemos que preocuparnos que el paciente no se muera, bueno, sí. Pero también va a causar esto. Se muere nuestro músculo papilar, por lo tanto ya no hay nada que jale, que tense las cuerdas tendinosas y va a haber una insuficiencia mitral. ¿Ya? Enfermedad vascular coagulosa, endocarditis, fiebre reumática, que siempre entra. Y aquí era esto. Entonces, nuestra insuficiencia mitral
No, no es solo decir insuficiencia mitral y listo. Tenemos estas clases, estos tipos, ¿ya? Insuficiencia mitral ligera, moderada e importante. Si es una insuficiencia mitral, si el agujero, si el orificio es menor a 0,25 centímetros cuadrados, ¿ok? Ligera, ¿ok? Eh, ¿Por qué ligera? Porque la válvula, digamos, sí está cerrada en su mayoría, sí está cerrada, se cierra normalmente. Solo hay 0,25 centímetros cuadrados de esa válvula que no logran cerrarse y causan la insuficiencia. Y como solo las puntitas se abren, por así decir. En la moderada ya puede llegar hasta los 0,40 centímetros cuadrados, que ya está abierto un poco más grande. Y una insuficiencia mitral importante es que más de 0,40 centímetros cuadrados está abierta, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué nos importa saber esto? Porque ya sabemos cuánto volumen vuelve. Ah, yo les daba el ejemplo de todos, de que 20 centímetros volvían. Aquí ya tenemos 20 milímetros volvían, ¿verdad? Aquí ya tenemos los valores exactos. En una insuficiencia mitral ligera, va a volver menos de 25 centímetros cúbicos. En una insuficiencia mitral moderada, van a volver hasta 40 centímetros cúbicos. Y en una insuficiencia mitral importante, va a volver más de medio centímetro cúbico. ¿Ok? Con esto ya sabemos también que no tiene efectos hemodinámicamente, ¿no? Y bueno, finalmente una sobrecarga diastólica cardiomegalia. Ahora sí, fisiopatología. Bueno, el reflujo mitral, ¿qué es lo que pasa? El reflujo del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda en sístole. ¿Qué quiere decir? El ventrículo izquierdo se contrae y en vez de mandar toda la sangre a la aorta, va a mandar una parte a la aurícula de vuelta. ¿Ok? Y esa sangre va a volver, esa es la sangre regurgitada, la sangre que va a pasar por las valvas auriculares, digo, las valvas mitrales, y van a generar la turbulencia, porque están pasando por esas válvulas que están como medio abiertas, menos cerradas, entonces genera la turbulencia, y eso nos va a dar el soplo. Y aquí nos dice que es un holo sistólico, es decir, en toda la sístole. Loop, flup, dup, loop, flup, dup, toda la sístole se va a escuchar, ¿ya? ¿Qué más? El reflujo hacia la aurícula va a aumentar el volumen en la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque la sangre que debería estar en la aorta está en la aurícula. Además de que la aurícula sigue recibiendo con normalidad la sangre de las venas pulmonares. Y aquí tenemos dos progresos, ¿no? Puede ser aguda o puede ser crónica. Y si es aguda, vamos a tener una sobrecarga súbita del volumen, aumento del volumen sistólico final, aumento del volumen diastólico final, lo que estaba en la otra diapositiva también, ¿no ven? El telediastólico, telesistólico. La aurícula izquierda va a aumentar de tamaño, ¿ya? Y, bueno, finalmente un edema pulmonar, lo mismo que ya hemos visto. Edema pulmonar, aurícula izquierda aumenta de tamaño, ya no puede aguantar más, se lo pasa a las venas pulmonares ya no aguantan más, pasan a los capilares producen extravasación, porque hay mucha presión hidrostática. ¿Ok? Y eso es todo, chicos. Por si acaso, este es un mensaje del doctor, ¿ya? Número uno, espero que todos estén escuchando. Tienen que escribir un resumen teórico de las gráficas, ¿ya? Esa es la tarea que ha dejado el doctor. Acabamos la clase y les paso las diapositivas para que empiecen. Y bueno, no sé, ¿alguien me puede decir si ya les han pasado el caso problema de valvulopatías? Sí, Auxilio lo enviaron hace tiempo. Ya, entonces tienen que entregar ese caso. Eh, ¿Les han mandado algún otro caso de, ¿cuál es el siguiente tema? Miocardiopatías, creo que es. ¿Les han pasado el siguiente tema? ¿El caso problema del siguiente tema? No.
Solo valvulopatías les pasaron, ya. Por si acaso, cuando volvamos a clases presenciales, esto me recalcó el doctor desde el primer día, cuando volvamos a clases presenciales tienen que traer todos los casos, problemas que les hayan pasado, ¿ya? La siguiente semana seguramente vamos a avanzar al siguiente tema, no sé cuál es, creo que es miocardiopatías. Entonces, si les pasaran el caso problema de ese tema, también tienen que traerlo en físico cuando volvamos a la presencialidad, ¿ok? El doctor también tenía la idea de él mismo hacer las enseñanzas problemáticas, y no, o sea, él hacer para que ustedes la presenten, pero no me pasó ninguno, así que el jueves tiene que presentar todavía síndrome isquémico y valvulopatías. Todos los demás, solo valvulopatías, ya me han entregado síndrome isquémico. Y entonces, esas son las indicaciones del doctor. Tienen que entrar su caso problema. Y bueno, aquí dice, el doctor va a ser el que aclare todas las dudas que tengan sobre el tema. Espero que no me hagan quedar mal, chicos, y digan que todo está perfectamente entendido. Si no, me despiden. Y, y eso es todo, ¿ya, chicos? Por favor, no se olviden de esto. Tienen que hacerse un resumen teórico de las gráficas, ¿ya? Entonces, esa tarea, además de todos de los casos, tienen que presentar, ¿ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Auxi, Auxi, ¿no me escuché si el resumen, no? O por computadora. La computadora, el doctor no entiende su letra, ¿no ve? Entonces, la computadora no se haga, no. Bueno, si pueden, si quieren a mano, también, pero escriben muy bonito, ¿no? Pero mejor a computadora. Auxi, otra cosa. Una Sí, compañera me habló y me dijo que su micrófono no prendía. No sé si la notó como presente. Se llama Alison Nicole Bautista Alanoca. sí, está presente. Levantó la mano, ¿verdad? Y le puse presente. Ah, ya, gracias, Auxi. Ya, listo. Axi, disculpe, no puedes responder presente al principio de la clase, no había llegado a mi casa. ¿De qué día eres? Soy del lunes, Axi. Del lunes. ¿Cuál es tu nombre? Leonardo José Corihuanca, Axi. Ah, ya. Ya, listo. Gracias. Ya está, listo.